Hay algo que casi nadie se atreve a verbalizar cuando se habla del contacto cero con alguien que muestra características narcisistas. Lo que realmente los descoloca no es tu silencio, es el desconcierto que ese silencio provoca en su mente. Es la sensación devastadora de no poder anticipar lo que vas a hacer. Por primera vez, pierden esa capacidad que tanto valoran, el control sobre tu próxima jugada. No pueden descifrar, no pueden ajustar sus estrategias, no pueden manipular la historia para acomodarla a su versión de los hechos. Y para alguien cuya estabilidad emocional está cimentada en dominar cada dinámica interpersonal, eso es más que un problema. Es una grieta profunda en su mundo interior. He tenido el privilegio de acompañar a muchas mujeres en procesos de renacimiento emocional tras haber vivido relaciones marcadas por el desequilibrio. Y algo que he visto repetirse una y otra vez es lo siguiente: lo que tú sientes como un paso hacia la paz, hacia la reconstrucción, hacia la claridad, del otro lado se experimenta como una pérdida catastrófica. Mientras tú haces espacio para respirar y ordenar tu alma, esa persona siente que ha perdido su fuente principal de validación, no por lo que eres, sino por lo que provocabas. Para un narcisista, tú no eras una persona, eras un espejo que reflejaba su autoimagen manipulada. Louise Hay solía hablar de cómo muchos esconden sus heridas detrás de máscaras cuidadosamente construidas, y ese es el terreno en el que se mueve el narcisista. Una identidad falsa, sostenida únicamente por las reacciones que logra desencadenar en los demás. Cada vez que alguien explota, llora, suplica o se quiebra por él, siente que existe. Tu silencio, sin embargo, rompe esa ilusión como un cristal que se estrella contra el suelo. Ya no hay eco, no hay espejo, no hay escenario. Imagínalo como un actor que solo sabe actuar si hay público. Si tú decides retirarte emocionalmente, no solo te vas físicamente, desmantelas toda la obra teatral. Sin aplausos, sin drama, sin testigos, el personaje pierde sentido. Y lo más aterrador para él es que sin ti, comienza a enfrentarse a un silencio interno que no sabe gestionar. Porque ese silencio no es solo ausencia, es un espejo que lo obliga a mirar su propia sombra. Lo que muchas mujeres experimentan en esos primeros días de contacto cero es una sensación que no siempre pueden explicar con palabras. Es como si de pronto el ruido que llevaban años soportando se apagara de golpe. La mente se siente más ligera, el cuerpo más liviano, todo cobra una nueva textura, pero en ese mismo momento, el narcisista entra en una especie de vacío mental. Ya no hay estímulo, no hay drama que lo alimente, y eso lo desestabiliza profundamente. Es como quitarle de repente a un adicto su dosis habitual de agitación emocional. Él no está dolido por amor, está experimentando abstinencia de poder, porque su forma de vincularse no se basa en afecto genuino, sino en control. Cuando tú dejas de participar, cuando no respondes, no discutes, no explicas, le estás arrebatando su combustible emocional. Y ahí comienza la transformación, porque para él, tu distancia no es una elección personal que nace de tu evolución emocional. Él la interpreta como una amenaza, como una afrenta a su ego, y eso lo activa. De pronto, hará todo lo que esté en sus manos para devolverte al guión que él escribió. Aparecerá en lugares donde solías ir, buscará aliados en común, inventará situaciones, armará historia, todo con un solo propósito: provocar una reacción. Porque lo que más le aterra no es que le digas adiós, es que no digas nada. He escuchado infinidad de veces la misma pregunta: ¿por qué no puedes simplemente dejarme tranquila? Y la respuesta, aunque incómoda, es clara, porque tu calma desmonta todo su sistema de defensa emocional. Sin ti orbitando a su alrededor, su estructura interna comienza a agrietarse, porque tú no eras solo una pareja para él, eras un pilar de su identidad construida, el personaje que necesitaba para completar su historia. Y cuando tú decides abandonar ese rol, todo se desmorona. Esa serenidad que has comenzado a cultivar, ese suspiro profundo que ahora puedes darte sin miedo, es la prueba más contundente de que puedes vivir sin su aprobación, que puedes florecer sin su sombra. Louise Hay enseñaba que sanar no es huir del dolor, sino abrazar nuestra verdad con amor. Y eso es exactamente lo que estás haciendo, eligiéndote, respetándote, redibujando tu vida desde la autenticidad. No estás solo protegiendo tu presente, estás reclamando tu futuro. Cada vez que eliges el silencio, no como castigo, sino como acto de amor propio, estás enviando un mensaje contundente: ya no juego este juego, ya no actúo en este teatro,
ya no te doy poder sobre mi historia. Y eso lo desarma, porque no hay manipulación que funcione frente a una mujer que ya se reconoció a sí misma, que ya no necesita validación externa, que ya no está disponible para mendigar atención. Esa mujer que eres ahora, que camina con paso firme hacia su propia paz, es su mayor pérdida, porque ha perdido a alguien que ya no puede controlar. Y ahí es donde verdaderamente empieza tu libertad. Tu libertad no es un destino, es ese instante en que, sin levantar la voz, sin confrontar, sin explicar de más, eliges cerrar la puerta sin odio, sin culpa, sin rencor, porque sabes que mereces mucho más que una vida girando en torno al drama de otro. Has dejado de ser personaje en una historia escrita por alguien más, para convertirte en autora de la tuya. Para alguien cuya percepción interna del mundo está completamente distorsionada, la idea de ser rechazado no solo es intolerable, es inconcebible. Su mente simplemente no ha sido entrenada para entender que alguien puede elegir marcharse sin que eso tenga que ver con él directamente. En su universo emocional, lo que escapa de su control se convierte automáticamente en una amenaza. Y cuando algo lo amenaza, responde no con comprensión, sino con desesperación. Muchas mujeres, en los primeros meses del contacto cero, se ven atrapadas en una confusión emocional muy delicada. Interpretan la súbita intensidad que él comienza a mostrar como una posible señal de transformación o arrepentimiento, pero en realidad eso no tiene nada que ver con introspección profunda. No es una vuelta al amor, es una batalla por el poder emocional perdido. Es como ver a alguien que, al sentir que su fuente de energía se agota, entra en pánico, comienza a exagerar cada gesto, cada palabra, cada promesa. Te dice justo lo que cree que necesitas oír, pero no nace del amor verdadero, sino del miedo. Miedo a dejar de ejercer dominio sobre ti. Miedo a perder el control, no a perderte como persona. Esa obsesión, que parece tan intensa, no tiene su raíz en el afecto. Está sembrada en la dependencia. No es un vínculo genuino, es una necesidad disfrazada. Y si no comprendes esta diferencia con claridad, puedes caer en una trampa muy común. Creer que la manipulación es remordimiento, que la obsesión es una forma distorsionada de cariño. Louise Hay enseñaba que cada comportamiento externo es un reflejo de una creencia interna. Y en el caso del narcisista, esas creencias están profundamente dañadas. Él no ha aprendido a mirarse con amor ni a abrazar su oscuridad. En lugar de ello, ha proyectado su dolor, su vacío y sus inseguridades en ti. Tú fuiste, sin saberlo, su espejo. Un espejo donde se veía reflejado, no para sanar, sino para esconderse de sí mismo. Cuando tú decides romper ese reflejo y comenzar a reconstruirte desde dentro, él lo vive como una amenaza a su sistema emocional. Por eso no se retira, no se detiene, se activa. Comienza una guerra psicológica disfrazada de amor, una batalla encubierta que muchas no logran identificar a tiempo. He llegado a observar este patrón tantas veces que lo llamo las 5 etapas del colapso del control. La primera etapa es la del encantamiento repentino. En esta fase, él se aferra a las tácticas que alguna vez funcionaron, mensajes cargados de dulzura, palabras que apelan a la nostalgia, disculpas envueltas en falsa sinceridad, promesas que suenan casi poéticas. Todo parece cuidadosamente pensado para tocar tus fibras más sensibles. Pero hay algo que no debes perder de vista. No es amor, es manipulación refinada. Es como si un vendedor notara que vas a salir de la tienda sin comprar nada y sacara de repente una oferta única e irrepetible. No porque le importes, sino porque no soporta la idea de perder su influencia. La nueva versión amable y encantadora que te muestra no es diferente de la que te hizo daño. Es el mismo actor con un disfraz diferente, porque el anterior ya no da resultado. Cuando ese plan fracasa, da paso a la segunda etapa, el cambio de roles. De repente, el relato se invierte. Ahora él es la víctima. Él es el incomprendido, el que ha sufrido por tu supuesta frialdad. En esta fase surgen mensajes cargados de culpa, apelaciones emocionales sutiles que intentan quebrar tus límites desde dentro. No se trata de buscar justicia emocional. Se trata de confundir tus límites y hacerte sentir culpable por haberlos trazado. Y aquí es donde muchas mujeres se debilitan. Porque nuestra empatía, cuando no está acompañada de sabiduría y autoconocimiento, puede volverse un arma contra nosotras mismas. Él no sufre porque te ama, sufre porque ha perdido el dominio. Su dolor no nace del corazón, nace del ego, y está dispuesto a convertir esa frustración en tristeza fingida
si eso le devuelve algo de poder. Cuando el encanto y la culpa ya no funcionan, entra en juego la tercera etapa, la provocación emocional. Esta fase es más agresiva. Comienza con ataques, críticas veladas, mensajes que parecen diseñados quirúrgicamente para tocar tus inseguridades. Ya no busca recuperarte, busca que reacciones. En su mente, tu enojo es preferible a tu indiferencia, porque tu rabia le da una señal de que aún puede mover algo dentro de ti. Louise Hay hablaba de cómo romper patrones es el acto más poderoso que podemos hacer por amor propio. Y eso es exactamente lo que haces cuando no reaccionas. Cuando eliges no responder, no devolver el ataque, no entrar en el juego, rompes la cadena, te devuelves el poder, pero él no se rinde. Al no conseguirte directamente, inicia la cuarta etapa, la triangulación emocional. Aquí busca personas que sirvan de intermediarios, amigos, familiares, conocidos, cualquiera que pueda llevar su mensaje y ablandarte. Les cuenta una versión muy cuidada de los hechos, donde tú eres la que no quiere dialogar y él es el ser herido que solo busca una última oportunidad. Así intenta salvar su imagen y ejercer presión indirecta. En este punto, es fundamental que recuerdes algo. No estás huyendo de él, estás regresando a ti, y ese regreso es sagrado. A veces, los mayores obstáculos no vienen del narcisista, sino del entorno. Personas cercanas, con buenas intenciones, pueden sugerirte que lo escuches, que quizás haya cambiado, que deberías darle una última conversación, pero lo que no comprenden es que el problema nunca fue la falta de diálogo. El problema fue la incapacidad de ese vínculo para sostenerse desde la verdad, la empatía y el respeto. Entonces, llegamos a la fase más silenciosa, pero no por eso menos peligrosa, la quinta etapa, el descarte fingido. Cuando todo falla, adopta una actitud fría, indiferente. Tal vez incluso se muestra en redes como si su vida estuviera mejor que nunca, como si por fin hubiera encontrado la felicidad que contigo no tenía. Pero detrás de esa aparente tranquilidad hay un mensaje encubierto. No me necesitaste, pero vas a lamentarlo. Esa postura no refleja aceptación ni paz. Es una última táctica emocional, un guión encubierto diseñado para hacerte dudar de tu decisión. Pero no caigas. No es real. No es amor. Es ego herido envuelto en apariencia. Todo esto no es más que una puesta en escena emocional. Un teatro cuidadosamente ensayado en el que tú eres pintada como la gran perdedora, mientras él se muestra al mundo como alguien que ha salido fortalecido, iluminado, renovado. Publicaciones, actitudes, palabras que parecen decir: mira cómo brilla mi vida sin ti. Pero lo que realmente intenta es instalar en tu mente una idea sutil pero devastadora, que él nunca te necesitó, que eras prescindible, reemplazable. Ese acto no busca compartir su felicidad, busca sembrar en ti una duda venenosa, que cuestiones tu decisión, que te sientas culpable, que empieces a preguntarte si exageraste. Y si caes en esa trampa emocional, él ya habrá fijado la nueva condición. Si decides volver, tendrás que hacerlo reducida, menos fuerte, menos libre, menos tú. Porque su necesidad no es recuperarte como persona, sino reestablecer la jerarquía emocional que tenía antes de que te alejaras. Y lo más revelador de todo esto es que, en cada etapa, lo que se manifiesta es exactamente lo mismo bajo diferentes disfraces. Una profunda incapacidad para aceptar el rechazo desde una posición emocionalmente adulta. Alguien que ha trabajado en su crecimiento puede sentir tristeza ante una despedida, incluso dolor, pero no pierde el respeto por la decisión del otro. El narcisista, en cambio, no siente dolor por el vínculo perdido, siente urgencia por retomar el control. Por eso es esencial que grabes esto muy dentro de ti. El contacto cero no es venganza, ni castigo, ni manipulación emocional. Es un acto de profunda inteligencia emocional. Es una decisión que nace de la necesidad de proteger tu integridad. No lo haces para herirlo, lo haces para no seguir hiriéndote a ti. Pero esa lógica no encaja en su mente, porque para él todo lo que tú haces debe girar a su alrededor. No concibe que tu decisión esté basada en tu salud mental o en tu necesidad de paz. Tiene que ser una represalia, un ataque, una declaración de guerra, porque si no es sobre él, simplemente no lo puede entender. Y eso es, precisamente, lo que vuelve al contacto cero tan disruptivo para alguien con estas características. Lo enfrenta a una verdad que su sistema emocional no está preparado para procesar, que ya no es el eje central del universo emocional de otra persona, que alguien puede levantarse, respirar, reír, crecer, sin necesitar su validación. Pero ahora
quiero que pongas el foco en algo aún más importante, tu propio viaje. Porque lo verdaderamente desafiante no es ignorarlo a él, es sobrevivir a lo que queda cuando el ruido desaparece. No el ruido exterior, sino el interno. Los primeros días, a veces semanas, se sienten como un territorio extraño, no por falta de amor, sino por falta de drama. Tu sistema nervioso, después de tanto tiempo en alerta, ha sido condicionado a esperar el próximo conflicto, la siguiente contradicción, la próxima desestabilización emocional. Y cuando todo eso se detiene, no sientes paz inmediatamente, sientes ansiedad, como si el silencio pesara más que el ruido. Pero lo que falta no es amor, lo que falta es el caos al que te habías acostumbrado. Has vivido tanto tiempo en una montaña rusa emocional que ahora que todo se ha detenido, no sabes cómo se siente la calma real, como alguien que ha pasado años consumiendo azúcar sin parar y de repente prueba una fruta y le parece insípida. No es que la fruta no tenga sabor, es que su paladar ha sido distorsionado. Y eso mismo te ha pasado a ti con el amor. Ese vacío aparente que ahora habita tu día no es soledad, es espacio para ti, es una oportunidad para reencontrarte. Pero como todo proceso de desintoxicación, al principio duele, es incómodo, no porque estés equivocada, sino porque estás limpiando residuos emocionales de algo que parecía amor, pero no lo era. Era dependencia, era adicción disfrazada de conexión. Era lo que yo llamo amor sintético. Y mientras tú recorres ese camino hacia adentro, él emprende el suyo, pero en dirección contraria. Tú te limpias, él se desespera, tú haces silencio para escuchar tu voz, él grita para no oír la suya, porque mientras tú estás reconstruyendo tu paz, él está intentando desesperadamente reconstruir su sistema de control. He visto esta escena tantas veces que ya no me sorprende. Cuando no puede alcanzarte, pierde completamente la capacidad de entenderte. Y eso, para alguien que durante tanto tiempo supo exactamente qué decir, cuándo decirlo y cómo hacerlo para mover tus emociones, es devastador. Su poder estaba en su conocimiento de ti, en saber dónde estaban tus heridas, en anticiparse a tu reacción. Pero el contacto cero destruye ese mapa. Ya no sirve, ya no lo puede leer. Y cuando no puede predecirte, no puede manipularte. Cuando no puede manipularte, se enfrenta a su mayor pesadilla, un tablero sin fichas que mover. Es como estar en medio de una partida de ajedrez en la que de pronto el tablero desaparece. Y para alguien que construyó su autoestima sobre la base del dominio emocional del otro, eso no es solo frustración, es una forma de muerte simbólica, es una disolución de su identidad construida. Por eso, cuanto más firme eres en mantener ese silencio, más errático se vuelve su comportamiento, más impulsivo, más radical, porque no está perdiendo una pareja, está perdiendo una fuente de control. Y eso, para él, es intolerable. Pero tú no estás aquí para sostener esa estructura rota, estás aquí para sanar. Y hay una verdad que debes repetir como un mantra cada vez que dudes. Su reacción exagerada, su aparente sufrimiento, sus intentos desesperados por reconectarte, no son pruebas de que lo estés lastimando, son pruebas de que estás haciendo lo correcto. Cuando alguien se descompone porque tú elegiste protegerte, no es señal de tu crueldad, sino de la eficacia de tu límite. Si tu decisión de cuidar tu paz genera tanto conflicto en otro, no es porque te hayas equivocado, es porque ese límite está cortando una dinámica que te estaba drenando. Tú no estás rompiendo nada, estás dejando de cargar algo que nunca fue tuyo, estás soltando un peso que disfrazaste de compromiso. Durante tanto tiempo, fuiste el sostén emocional de alguien que te necesitaba más como recurso que como compañera. Tu atención, tus explicaciones, tus intentos por entenderlo y calmarlo eran la gasolina de su control, y al quitar esa energía, él no sabe qué hacer con el vacío que queda. Pero ese vacío no es tu responsabilidad. No tienes que volver a llenarlo. No tienes que regresar a ese lugar solo porque alguien más no ha aprendido a sostenerse solo. Aquí llegamos al núcleo más profundo de este proceso. El contacto cero no es solo una barrera hacia afuera, es una declaración hacia adentro. Es la forma más contundente de decirte a ti misma: no tengo que desaparecer para que alguien más se sienta completo, porque ahora lo sabes, tu presencia nunca debió costarte tu identidad. Cuando decides priorizar tu serenidad por encima de su comodidad, no estás siendo egoísta. Estás honrando lo más valioso que tienes,
tu paz interior. Cuando colocas tu bienestar emocional por delante de su necesidad de control, estás haciendo algo que antes parecía impensable: tomar las riendas de tu vida con ambas manos. Y cuando eliges tu futuro sin las cadenas de su pasado, estás dando vida a una versión de ti que ya no suplica, no ruega, no se minimiza para encajar en la narrativa de otro. Y aunque esta elección parezca silenciosa, íntima, incluso invisible desde fuera, provoca una onda expansiva interna que lo cambia todo. Porque no es solo un acto simbólico, es una declaración, es un nuevo código emocional que define lo que estás dispuesta a aceptar de aquí en adelante. Ya no permitirás amores que duelen, ni afectos que condicionan, ni relaciones que te exijan apagarte para poder encajar. Pero hay algo aún más profundo que ocurre en este proceso de transformación. El contacto cero redefine tu idea del amor. Después de sobrevivir a una relación donde lo emocional se usó como moneda de cambio, donde cada gesto tenía un precio, donde el afecto estaba atado a la obediencia emocional, tu sistema necesita reaprender desde cero, porque el amor real, el genuino, no exige que te borres, ni te pide que camines con cuidado para no desatar tormenta. El amor auténtico no perfora tu autoestima, no te silencia, no te convierte en sombra. Y es justo en ese espacio de recuperación donde sucede algo hermoso y poderoso. Renace tu intuición, esa voz interior que durante tanto tiempo fue acallada, deformada, confundida, esa brújula interna que, por años, fue ignorada porque alguien te convenció de que no sabías lo que sentías, que tu percepción estaba equivocada, que tus límites eran exageraciones. Ahora esa voz comienza a hablar más fuerte, y aunque al principio puede dar miedo escucharla, porque hace tanto que no la reconoce, poco a poco se convierte en tu guía más confiable. Y eso, sin exagerar, es lo más amenazante que puede enfrentar alguien que vivía de tu confusión. Una mujer que ha vuelto a confiar en sí misma. Él invirtió tiempo y manipulación para desmontar esa certeza. Se aseguró de que miraras el mundo desde sus ojos. Te enseñó a desconfiar de ti misma, a dudar de tus emociones, a depender de su versión de la realidad. Pero ahora, tu silencio se convierte en un grito de autenticidad, uno que no necesita ruido para ser escuchado. Es como quitar lentamente filtros de una ventana por la que solo entraba luz artificial, y al principio la luz verdadera duele, quema, ciega, pero luego los ojos se acostumbran y entonces puedes ver con claridad los colores, los contornos, los detalles que antes estaban borrosos. Tu percepción vuelve a ti, tu claridad regresa, y mientras tú despiertas, él se desorienta, porque él nunca fue firme por sí mismo. Su seguridad era una ilusión construida sobre tu incertidumbre. Su control era una reacción a tu entrega. Y ahora que tú has salido de su alcance, ya no puede interpretar tus gestos, ya no puede predecirte, ya no tiene acceso a tus emociones. Es como intentar manipular un espejo que ha dejado de reflejar, y eso lo enloquece. El contacto cero no lo desestabiliza por lo que eres, sino porque ya no puede usar lo que eres. Le quitas el escenario, cierras el telón, apagas las luces, y ahí, en esa oscuridad que nunca aprendió a habitar, se encuentra de frente con el mayor miedo de todos, su propio vacío, porque en el fondo nunca supo cómo amar, solo supo cómo apropiarse, cómo dominar, cómo moldear. Y ahora que ya no puede poseerte, aparece una verdad que lo deja sin herramientas. No sabe cómo existir sin controlar a otro ser humano. Y tú, mientras tanto, desde esa calma serena que tanto costó alcanzar, haces algo profundamente revolucionario. Estás eligiendo tu verdad por encima de su ficción. No estás huyendo, estás tomando decisiones con una precisión quirúrgica. Ya no peleas por convencer a nadie de que te ame de la manera correcta. Ahora luchas por algo mucho más poderoso, por mantenerte fiel a ti misma sin interrupciones. Y esa es la verdadera revolución. Cuando una mujer madura emocionalmente decide guardar silencio, no lo hace por indiferencia, lo hace porque ha entendido que no todas las guerras valen la pena, que no todas las heridas merecen explicación, que no todo dolor debe compartirse con quien lo causó. Elige sus batallas, y la más importante ya no está afuera, está dentro de ella. Y eso es lo que verdaderamente rompe el sistema. Al dejar de ser parte del guión que alguien más escribió, al rechazar el papel de personaje secundario en una historia que no honra tu esencia, te conviertes en lo que él nunca pudo controlar, una mujer libre, libre para decidir, para sentir, para poner límites sin culpa,
para construir una vida donde el amor no tenga que doler para sentirse real. Y para alguien que necesita ser el centro emocional de todo lo que toca, eso no es solo una pérdida. Es el colapso completo de la ilusión de poder, porque el contacto cero no es ausencia, es una nueva forma de presencia, una presencia que ya no se diluye, que ya no se negocia, que ya no se entrega como sacrificio para mantener viva una conexión que solo funcionaba si tú te perdías en el proceso. Y esa decisión, esa conexión contigo misma, es el tipo de poder que nadie podrá volver a quitarte.